Continuando entonces con los métodos kernel, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces, tenemos los siguientes datos en un espacio de muestras, los cuales están distribuidos de la siguiente forma. Como vemos, no es posible separar estos datos de forma lineal. No existe una línea que permita hacer la separación total de este grupo de acá, para lo cual entonces se aplica una transformación no lineal en la que vamos a decir que nuestro segundo espacio de características va a ser x1 al cuadrado. Esto en un espacio f. En este caso vemos que si nosotros hacemos el cuadrado de estos elementos, pues lo que vamos a obtener es una parábola. Y de esta forma sí que es posible separarlo de forma lineal. Entonces, si copiamos esto de forma matemática, lo que queremos es hacer un mapeo por medio de un kernel que coja los datos X y C que están contenidos en nuestras etiquetas, perdón, en nuestro mapa, en nuestro espacio de datos, y lo queremos realizar este kernel por medio de el kernel polinomial de grado 2. Esto si lo vemos desde un ámbito 2D, en donde solo tenemos x1 y x2, y en C pues tenemos un C1 y un C2, pues veremos que lo que nosotros tenemos es básicamente 1 más x1, x2 y C1, C2. Estos son vectores obviamente transpuestos. Esto es elevado al cuadrado. De aquí entonces, si despejamos, o más bien si resolvemos esta multiplicación de matrices, pues tenemos esto por esto, en lo cual nos queda 1 más C por x1 más C2 por x2. Todo esto ya habíamos dicho elevado al cuadrado, que es un kernel polinomial de grado 2. Y si resolvemos este cuadrado de esta forma, decimos que es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces tenemos de esta forma que este kernel entre estos dos vectores es igual a 1 más C1x1 al cuadrado más 2 veces 1 más C1x1 por C2x2 más C2x2 al cuadrado. Bien, si resolvemos, tenemos entonces que nuestro kernel será igual a 1 más 2 veces C1x1 más C1 al cuadrado x1 al cuadrado más 2 más 2 veces C1x1. Esto acá multiplicado por C2x2 más C2 al cuadrado x2 al cuadrado. Resolviendo ahora este término, entonces tendríamos que el kernel xc pues es igual a 1 más 2 veces C1x1 más C1 al cuadrado x1 al cuadrado más 2 veces C2x2 más 2 veces C1x1, C2x2 y finalmente más C2 al cuadrado x2 al cuadrado. Bien,
Si vemos con detenimiento, podemos ver que este kernel lo podemos representar por un phi en X y un phi en C, en el cual vemos que lo podemos representar de esta manera. Es el 1, al igual que acá, al multiplicarlo estos dos nos da este valor de acá, el 1. El segundo valor sería sacar x1 al cuadrado y c1 al cuadrado. Entonces x1 al cuadrado, c1 al cuadrado. Bien, el otro entonces sería este elemento de acá, sería entonces raíz cuadrada de x2, raíz cuadrada de c2. Este término de acá, este término de acá sería entonces x1, x2, bueno, me faltó la raíz, sería raíz cuadrada de x1, x2, y abajo la raíz cuadrada de c1, c2. Nos faltan solo dos términos. Este término sería entonces raíz cuadrada de c1, raíz cuadrada de, recordemos que es la transformación de x, sería raíz cuadrada de x1 y aquí sí raíz cuadrada de x2. Y el último punto sería x2 al cuadrado, c2 al cuadrado. Si vemos entonces, tenemos aquí un vector, estos dos vectores que, como lo escribíamos en la matemática anterior, pues nuestro kernel lo que representa es el producto punto entre cx y en este caso c, phi c, en ese espacio de Hilbert, y pues lo que veíamos es que era phi de x transpuesto por phi de c. Ahora, si nosotros hacemos esta multiplicación vectorial de esta manera, pues tendríamos este mismo valor de acá, por lo cual encontramos nuestro mapeo. Entonces, esa es una forma de encontrar el mapeo. Y como decíamos anteriormente, lo que nosotros queremos hacer es esta transformación sin tener que hallar el mapeo directamente. Entonces nosotros hallamos este kernel y hallamos cómo es el comportamiento entre estas dos muestras en el espacio de Hilbert que está condensado en la información del kernel. Bien, si hacemos... Sí, voy a borrar esto. Todo esto. Y vamos a ver ahora cómo se relacionan entonces las dos caras de los espacios. Una es la cara del espacio de muestras X y el espacio H, que como ya vimos es de Hilbert. Si tenemos aquí un vector, tenemos aquí otro vector, este es el vector C, y siguiendo la misma tónica del ejemplo, y este es el vector X, pues nosotros vamos a tener a su vez un vector aquí, phi de C, y vamos a tener otro vector, phi de X. Bien, la idea es poder encontrar las distancias o las magnitudes de los vectores en el espacio de Hilbert, el de este y el de este, poder hallar las distancias también, así como se hace en el espacio convencional, en un espacio normal. Aquí entonces la norma sería la distancia, la magnitud de este vector sería la norma, pues en el espacio de X, aquí sería la norma de C, el espacio X, y la distancia entre ellos dos pues es la norma de X menos C en el espacio X. Bien, pasando al mapeo, pues podemos hallar lo mismo. La distancia entonces sería la norma de phi de X menos phi de C en el espacio de Hilbert. La magnitud sería aquí la norma en el espacio de Hilbert, la norma pues de phi X, y acá sería la norma de phi C en el espacio de Hilbert. Bien, en este primer espacio
Definamos la norma de X. La norma de X entonces será el producto punto entre estos dos elementos. Esto quiere decir X transpuesto por X. La magnitud de la señal. La distancia será a su vez entonces X menos C en el espacio original. Eso quiere decir el producto punto entre X menos C y X menos C en el espacio original. Y si nosotros resolvemos esto, pues basándonos en esto acá, que es el vector transpuesto por el vector, pues lo que tendríamos sería que esto es X menos C transpuesto por X menos C, y si resolvemos esto nos daría X transpuesto menos C transpuesto multiplicado por X menos C. Si hacemos las respectivas multiplicaciones nos quedaría X transpuesto por X menos X transpuesto por C menos C transpuesto por X más C transpuesto por C. Si miramos más de cerca, pues cada una de estas multiplicaciones lo que representan son productos punto en el espacio original, y vemos que entonces la distancia, la norma de la distancia entre esos dos elementos, pues es el producto punto de X contra X en el espacio original X menos dos veces X y C en el espacio de acá más C, el producto punto de C en el espacio X. Bien, recordemos que estos dos se pueden agrupar debido a que el producto punto es simétrico. Eso quiere decir que si tenemos el producto punto de A y B, pues va a ser igual al producto punto de B y A. Esto es lo que nos quiere decir. Entonces podemos estos dos agruparlos en este valor de acá. Finalmente podemos encontrar también alfa del espacio X. Entonces el coseno de alfa del espacio X pues va a ser igual al producto punto entre C y X, o la distancia entre ellos dos, sobre la norma de X con la norma de C. Bien, si nos vamos por el otro lado, es decir, por el espacio de Hilbert, pues tendríamos también que la norma de phi de X en el espacio de Hilbert va a ser igual al producto punto entre phi de X en el espacio de Hilbert, que esto lo puedo representar como el kernel XX. Bueno, acá veo algo que se me olvidó. Todo esto son las normas. Esta es la norma al cuadrado. Todas estas normas tienen que estar al cuadrado porque, como vimos anteriormente, la norma es igual a la raíz cuadrada del producto punto. Entonces, como tenemos esto, pues si elevamos al cuadrado, pues obviamente la norma al cuadrado pues es exactamente el producto punto. Bien, teniendo esto en mente, no olvidar poner estos cuadrados en cada una de las normas. Y también entonces podríamos definir la distancia, que es phi de X menos phi de C en el espacio de Hilbert. Y como vimos entonces, esto sería igual a phi de X menos phi de C, pues el producto punto de phi de X menos phi de C por phi de X menos phi de C en el espacio de Hilbert. Si volvemos a la definición en la cual nosotros podemos coger los vectores y hacer X transpuesto, el vector transpuesto por ese vector, esto nos quedaría phi de X por phi de X transpuesto acá menos phi de X transpuesto por phi de C menos phi de C transpuesto por phi de X más
phi de C transpuesto por phi de C. Aquí vemos entonces claramente que esto es el kernel XCX, este es el kernel XC, este es el kernel CX y este es el kernel CC. De esta forma podemos ver que la diferencia o la magnitud de la diferencia entre esos dos vectores al cuadrado, no se nos puede olvidar, va a ser igual al kernel XX menos 2 veces el kernel XC, que recordemos que es lo mismo que el kernel CX porque el kernel es simétrico, más el kernel CC. Finalmente, si queremos describirlo de la misma manera, si queremos describirlo como lo hacíamos en este espacio original, como el coseno del ángulo, es decir, si queremos identificar el ángulo en este espacio de Hilbert, pues lo que tenemos que hacer es entonces lo siguiente: colocamos coseno de alfa en el espacio de Hilbert y esto va a ser igual al producto punto de phi de x, phi de c en el espacio de Hilbert sobre la norma de phi de x en el espacio de Hilbert por la norma de phi de c en el espacio de Hilbert, y por lo tanto este coseno del alfa en Hilbert va a ser igual al kernel de x y c sobre la raíz cuadrada del kernel x por el kernel c. Bien, hasta aquí entonces llegamos con la parte de métodos kernel. Vamos ahora a hacer una pequeña introducción a redes neuronales básicas, como es el perceptrón multicapa. Luego vamos a identificar algunos ejemplos para terminar con este módulo 3. Bien. El perceptrón multicapa trata de emular un modelo lineal de regresión simple con funciones base no lineales definidas. ¿Esto qué quiere decir? Pues recordemos nuestro modelo lineal, en el cual teníamos lo siguiente, que eran unos pesos por unos phi de j. La primera diferencia entre los métodos kernel es que nosotros esto sí lo vamos a calcular, estas funciones no lineales sí las vamos a calcular. De esta manera entonces el objetivo del perceptrón multicapa es poner a depender estas funciones bases de los parámetros y así poder ajustarlas o entrenarlas. Bien, las redes neuronales entonces usan esta misma forma de los modelos que ya hemos visto, de forma que cada función base es una función no lineal de una combinación lineal de las entradas y unos coeficientes o unos pesos, que son parámetros ajustables. De esta forma podemos llegar a una red neuronal básica o el perceptrón, en el cual puede ser descrita como una serie de transformaciones funcionales, donde primero vamos a construir la combinación lineal de las variables de entrada. Entonces nuestro AJ va a ser igual a la sumatoria o a la combinación lineal de todas mis entradas y como estamos haciendo la transformación lineal, pues obviamente le tenemos que agregar el bias o el ajuste. Y de aquí entonces decimos que J va de 1 hasta M, en donde M es la cantidad de combinaciones lineales que se van a hacer. En otras palabras o en palabras de redes neuronales es la cantidad de unidades. Cantidad de unidades. O de elementos pues de la red.
Listo. Asimismo, entonces podemos decir que W, este superíndice 1, pues indica que es la primera capa que estamos evaluando. Y los valores AJ son llamados activaciones, y cada una de estas activaciones es transformada usando una función no lineal predefinida que pueda ser diferenciable. La llamamos h. Recuerden entonces que es una función no lineal predefinida, pero tiene que cumplir el requisito de que tiene que ser diferenciable. Listo. Entonces vamos a llamar ZJ como las activaciones, haciéndolas pasar por esa función no lineal ya descrita. Bien, estos valores entonces corresponden a las funciones bases. Estos de aquí corresponden a las funciones bases de esta primera ecuación. Con lo cual, estas salidas van a representar una salida K, donde tengo las sumatorias de J igual a M, de W KJ. Estamos ya en una segunda capa, una segunda etapa del proceso, por ZJ más WK0 en 2. Aquí lo mismo, el W indica los pesos y pues tenemos un W0 que es el bias de nuestra ecuación lineal o de nuestra combinación lineal. Y K nos representa el número de salidas. De esta forma entonces tendríamos que YK de X y W va a ser igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta M de WKJ, que recordemos que es de la segunda capa, por ZJ, pero ZJ es H por AJ, entonces sería H, pero AJ es la primera combinación lineal, entonces sería H de la sumatoria de I igual a 1 hasta D, WJI de XI más WJ0. Recordad que esto es de la primera capa. Cerramos y nos quedaría faltando este término aquí, más WK0 de la segunda capa. Bien, y así entonces podemos expandir esto a n capas, y lo que tenemos que hacer pues simplemente es ir agregando las funciones no lineales y agregarle los pesos de la capa siguiente. Así entonces podemos ver que una red neuronal es como un modelo de funciones no lineales que transforman las entradas X en unas salidas Y, controlado por un vector de parámetros W. Bien, de forma gráfica esto se puede ver de la siguiente manera. Teniendo entonces este diagrama en mente, esto va desde x1 hasta xd, que es la cantidad de elementos de características que tenemos. Tiene una zona intermedia que son los zm, desde z1 hasta zm, y tiene una final que va desde y1 hasta yk, que son las salidas. Bien, esto entonces se interconecta todos con todos. Y tenemos entonces los últimos elementos que los tenemos que colocar, que serían el bias, que sería entonces nuestro x0, que sería nuestro x0 y nuestro z0. Bien. De esta forma entonces
por facilidad podemos agregar una variable dummy, pues x0, volverla igual a 1, pues simplemente para poder reescribir el modelo lineal de una forma más cómoda. Entonces AJ pues va a ser igual a toda la sumatoria desde i igual a 0 hasta d de WJI, pues esto es de la primera capa XI. Entonces ya nos ahorramos escribir esta sumatoria y esto nos facilita la multiplicación de matrices y el desarrollo matemático de los modelos. Finalmente, entonces, nuestro modelo Y, que intenta estimar cada salida de YK, pues va a ser igual a la sumatoria de J igual a 0 hasta M de WKJ, esto es de la segunda capa, por la función de activación H de la sumatoria de igual a 0 hasta D de WJ y de la primera capa XY. Y ahí tenemos nuestro modelo simplificado, todo dejándolo en términos de la sumatoria. Bien, algo importante que debemos tener en cuenta es que si esta H fuera lineal, pues nos enfrentamos a una combinación lineal de una combinación lineal. Y una combinación lineal de una combinación lineal, pues podemos verla como algo así de W1 transpuesto por W2 transpuesto por X. Y podemos ver que dos transformaciones lineales pues se pueden representar como una sola combinación lineal, ya que estas combinaciones lineales lo único que hacen es, por nuestras filas de nuestra matriz X, o si es un vector, pues lo único que hacen es modificar linealmente cada uno de los puntos. Entonces, dos combinaciones lineales pueden darse sustituidas por una sola combinación lineal, por lo cual H tiene que ser una función obligatoriamente no lineal para que esto tenga sentido. También entonces tenemos que ver cómo se pueden entrenar las redes. Y las redes, como cualquier modelo de regresión o de clasificación, pues necesita principalmente una función de costo y necesita una forma de resolverla. Entonces, una forma de encontrar los pesos de una red, o sea, una forma de encontrar W es por medio de la suma de los cuadrados de los errores. Lo mismo que veíamos en el modelo, en los métodos kernel. Lo que tenemos es una función de costo que lo que quiere representar es la suma de cada uno de los elementos que estamos estimando, xn con w, menos tn, pues que es a lo que queremos llegar y lo que estamos estimando, o sea que es la diferencia o el error al cuadrado y sumando todos los puntos que estamos teniendo en cuenta. Lo ponderamos por un medio simplemente para que en la derivación este 2 baje y se cancele y no tengamos que jugar con estas variables, con estas constantes. Bien, si lo quisiéramos ver desde un punto de vista probabilístico, y si vemos que Tn sería entonces una variable aleatoria modelada por una PDF gaussiana, vemos entonces que lo que esta función de costo quiere modelar, o lo que queremos modelar ahí, es la probabilidad de que todos los elementos en T hayan sido generados por los datos X dado un vector de pesos W.
Esto entonces es lo mismo que ver una gaussiana centrada pues, en los parámetros dado nuestro modelo de regresión y que va a tener una varianza. En este caso lo escribimos b a la menos 1, donde b a la menos 1 es el inverso de la varianza, que se llama precisión. Listo, como vimos en el segundo módulo, nosotros podemos resolver esto por medio del estimador de máxima verosimilitud. Si lo resolvemos de esta manera, pues tenemos que decir que la probabilidad de que todos los elementos en T hayan sido formados por X, W y el beta que aparece, debido a que asumimos que es una PDF gaussiana, va a ser igual a la multiplicatoria. Bueno, aquí tenemos que decir que entre muestra y muestra pues son independientes. Eso quiere decir que la probabilidad conjunta, la probabilidad que suceda un caso y que suceda otro caso, pues va a ser igual a la probabilidad del primer caso por la probabilidad del segundo caso, ya que son independientes. Entonces, la probabilidad de que ocurran todos los casos, pues va a ser la productoria es de n igual a 1 hasta n mayúscula, es decir, todos los elementos, por la probabilidad de que un solo dato tn haya sido generado por los datos xn, dado un w y un beta. Bien, si recordamos la máxima verosimilitud, lo que hacíamos aquí era calcular el logaritmo de la productoria de estas probabilidades. Y como teníamos un logaritmo, pues el logaritmo de una multiplicatoria es la sumatoria del logaritmo. O sea que esto es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta n del logaritmo de las probabilidades. Bien, una cosa importante es que esto lo queríamos maximizar, o sea que no lo podemos ver como una función de costo como tal, porque las funciones de costo lo que intentan medir es qué tan mal se desempeña el modelo. Sin embargo, si nosotros recordamos cuando queríamos maximizar una función, pues es lo mismo que minimizar el menos esa función. Vamos a aplicar aquí esto mismo, entonces lo que nosotros queremos hacer o lo que vamos a llamar como función de costo, pues va a ser menos el logaritmo de la función de verosimilitud, que sería aquí dado por los xn de w de beta. De esta forma obtendríamos lo siguiente: tendríamos beta sobre 2, la sumatoria desde n hasta n mayúscula, desde n igual a 1 hasta n, de lo que estaba dentro de la gaussiana, que es coger nuestro modelo y restarlo del valor que estamos aproximando, esto elevado al cuadrado menos n medios del logaritmo de beta más n medios del logaritmo de 2pi. Bien, vemos que es la misma resolución a la que habíamos llegado en máxima verosimilitud, y entonces si queremos encontrar W, si queremos encontrar cuál es el W óptimo, pues nos debemos de centrar en esta parte de la ecuación, que si lo vemos es la sumatoria de los errores al cuadrado. Vemos cómo es la relación entre probabilidades y
lo que hablábamos ahora con los métodos kernel, en la cual partimos prácticamente de la misma función. Bien, entonces nuestra función de costo, dados los pesos W, va a ser igual a 1/2 de la sumatoria de n igual a 1 hasta n de y de xn w menos tn, todo esto al cuadrado. Debemos tener en cuenta que esta función es no lineal. Esta función de aquí es no lineal. Y esto hace que nuestra función de costo no sea convexa. Al no ser convexa nos enfrentamos a encontrarnos con un mínimo local y a ser difícil encontrar mínimos globales. Debido a que la función de costo no es convexa, usualmente también los parámetros son difíciles de encontrar. Los parámetros W de estos pesos son difíciles de encontrar, y lo que se realiza normalmente es utilizar modelos iterativos basados en gradiente descendente que tienen en cuenta la magnitud del gradiente para poder llegar a la solución. No necesariamente tiene que ser convexa la función, pero de esta forma aseguramos la convergencia, sea a un mínimo global o sea a un mínimo local. Los problemas de estos algoritmos es que nos enfrentamos a que son sensibles a los valores iniciales, no siempre convergen a lo mismo. De eso depende también de cuáles sean los valores iniciales que coloquemos, y es por eso que se sugiere que se inicialicen todos estos pesos W como valores aleatorios y valores pequeños. No pueden ser el mismo valor, porque entonces el gradiente nos da igual para todos y pues eso llevaría a la red en un mismo sentido. Entonces vamos a ver ahora lo que es el gradiente descendente. Hemos visto hasta ahora que los modelos pueden llegar a un resultado analítico, pero como veremos más adelante en el ejemplo en Python, no siempre la solución analítica es la mejor, porque esta solución analítica, que recordemos que era que era la pseudoinversa, o sea, la y estimada, los parámetros estimados de W eran igual a esto, donde mi y estimado nuevo pues eran mis x nuevas por W. Vamos a ver que esto de acá es difícil de hacer, o sea, la inversa de una matriz es muy compleja y calcularla es costosa. Entonces es mucho más sencillo, en vez de realizar esto y evitarnos problemas matemáticos acá también, porque si x transpuesto por x por algún caso tiene valores propios muy cercanos a 0, pues entonces esta inversa va hasta el infinito, porque recordemos que una división entre 0 pues no está definida. Bien, hasta el momento entonces hemos estudiado las bases de las redes neuronales y los métodos kernel. Ahora entonces vamos a ver cómo estas dos técnicas de regresión con su forma básica, que es que una medida pues me da un elemento, quiero estimar un parámetro, pero este parámetro tiene un ruido, que era lo que veíamos desde el principio del módulo, y y de x pues es la función, esta es la función que queremos estimar, y este ruido pues normalmente lo nombramos como ruido blanco gaussiano. Bien, vamos a aprovechar entonces librerías en TensorFlow 2 que nos permiten implementar cualquier modelo y poder utilizar
autodiff, que es el diferenciado automático. Entonces tenemos una ventaja mayor, y es que ahora ya no tenemos que hallar la derivada de nuestra función de costo. En los modelos convencionales, pues tenemos la función de costo, lo que tenemos que hacer es hallar la derivada con respecto a W, igualarla a 0 y hallar los W óptimos de forma como lo hemos calculado hasta el momento. Pero este autodiff lo que nos permite es llegar directamente a esta derivada y poder resolverlo por gradiente descendente. Bien, vamos entonces a ver cómo funciona este gradiente descendente, que es en la actualidad el algoritmo que utiliza la gran mayoría de modelos para entrenarse. Este gradiente descendente tiene unas ventajas, y es que podemos coger los elementos y partirlos por lotes. Esto significa que no tenemos, por ejemplo, en este caso, si X es una matriz que contiene millones de elementos, pues la inversa de eso, pues no solo va a ocupar la RAM, sino que también va a ser costoso computacionalmente. Bien, entonces es muy sencillo. La idea es encontrar los parámetros teta de un paso siguiente respecto a los teta de un paso anterior, menos alfa por la derivada de la función de costo. Por la derivada de la función de costo de nuestros parámetros, o lo que queremos calcular. Esta, recordemos que es nuestra función de costo. Y la finalidad entonces es encontrar un punto crítico. Bien, pensemos en el ejemplo más simple, en el ejemplo de una parábola. Si tenemos este punto acá, entonces nosotros hallamos el gradiente nos va a dar esto, y lo que nosotros vamos a hacer es movernos en contra de ese gradiente debido a un alfa, un parámetro alfa. Si alfa es pequeño, entonces este punto va a dar un saltico, se va a hacer acá y vuelve a hacer el algoritmo, es decir, acá vuelve a calcular el gradiente, vuelve a alzar acá y así sucesivamente hasta que en un punto está tan cercano al punto crítico que la derivada o el gradiente pues va a ser casi cero y por lo tanto no se va a mover. Pero esto tiene un inconveniente, y es que si nosotros alfa lo hacemos grande o lo hacemos más grande de lo debido, pues entonces vamos a tener problemas de convergencia, en el cual este punto acá le vamos a calcular el gradiente, y como este alfa es muy grande, lo que va a hacer es movernos mucho el x y nos puede llegar a saltar aquí a este otro punto y así quedarse saltando de un lado a otro y no puede converger al punto crítico. Entonces la elección de este alfa pues es de gran importancia. Este algoritmo es muy usado como ya lo decía, en los modelos actuales, y lo que quieren hacer pues es encontrar los puntos críticos, ir bajando, encontrar los puntos críticos. Pero no todo son funciones convexas, no siempre nos vamos a enfrentar a funciones de este estilo. Entonces, cuando nos enfrentamos a funciones de otro estilo que no sean convexas, por ejemplo, vamos a ver acá al siguiente tipo de funciones. Por ejemplo, tenemos aquí la función de costo, esta función de costo. Vemos que primero va a estar encapsulado en cuál sea la inicial, porque los parámetros ceros los tenemos que inicializar nosotros.
Eso quiere decir que si los colocamos acá, los colocamos acá o los colocamos acá, vas a encontrar diferentes resultados. Si tenemos un alfa muy pequeño, lo más probable es que si inicializamos acá, vamos a obtener este punto crítico. Si lo inicializamos acá, si está más del lado derecho, vamos a caer en este punto, y si no, vamos a caer en este punto. Y en este último va a ser lo mismo, o caemos aquí o caemos acá. Entonces, la importancia es poder hacer una buena inicialización de estos parámetros, que no es tan simple, pero podemos, lo que se hace normalmente es o hacer diferentes inicializaciones y ver cuál de estos puntos fue el que dio mejor resultado, y quedarnos con el mínimo local que encontremos más bajo, porque no podríamos asegurar que la función de costo sea el punto más bajo ahí, ¿cierto? Por acá podría haber un punto que sea el mínimo global, pero pues si no inicializamos los datos donde es, pues simplemente no llegamos a ellos. Bien, vamos entonces a ver ahora un ejemplo en Python de cómo funciona todo esto, y la idea es aprovechar las librerías de TensorFlow 2. Bien, entonces vamos a inicializar en Google un cuaderno en Colab. Y vamos a ver qué es lo que queremos. Vamos a crear un nuevo notebook. Y vamos entonces a empezar. Lo primero es definir qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer entonces es describir una función de la siguiente manera. Que es y-gorrito, que es la estimación. Y esto va a ser igual a una función de x, que como vimos en todo lo que hemos visto hasta el momento, son funciones lineales. Eso quiere decir entonces que es una x, mayúscula por unos pesos w. Bien, esto es lo tenemos que escribir no en código, sino en este espacio de acá, que se escribe como en LaTeX. Entonces, bueno, copiemos lo que tenemos hasta el momento. Bueno, volvámoslo a escribir. No sé por qué no me deja copiarlo. Bueno, entonces vamos a copiarlo acá. Y es lo que estábamos diciendo entonces, es que estábamos calculando un y-gorro de esta manera. Un y-gorro de esta manera, y esto va a ser igual a f de x, que como habíamos visto, esto es igual a x mayúscula por w. Bien, este es el modelo lineal, y es lo que queremos hacer. Entonces, básicamente ya sabemos que x pertenece a los reales. Esto es
mat, recuerda que se escribe igual que en LaTeX, mat bb, y entre corchetes pues colocamos la letra, pues sería la R de los reales, y esto es de los reales, entonces elevado, o pues de los reales en n por p, que es n por p. Bien, esto, bueno, lo tengo que colocar entre signos de peso porque es básicamente es una ecuación. Bien, y aquí esto lo colocamos entre corchetes para que todo eso quede en el exponente. Bien, a su vez W va a estar en los reales de pues el caso lineal sería de 2,1, que sería el punto de la recta, la pendiente, y el punto donde corta la recta. Bien, y finalmente entonces tendríamos el y obviamente también el y estimado, que pertenecen a los reales de n por 1, porque vamos a hacer una regresión básica, vamos a hacer una regresión univariada. Listo, entonces esto también, bueno, todo esto son funciones, entonces lo hacemos con el signo pesos, y esto es de n por 1, habíamos dicho, entonces de n por 1. Muy bien, esto es lo que queremos. Entonces, esto es lo que tenemos, los datos que tenemos. Lo que queremos hacer entonces es hallar la derivada, y después de hallar la derivada vamos a hallar hacia dónde se debe mover y utilizar el algoritmo del gradiente descendiente. Bueno, eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Esto es bien W óptimo, que es el W elevado, bueno, la estrellita significa que es óptimo. Esto es de la siguiente manera, va a ser igual a el argumento al argumento que minimice obviamente W, y esto es igual el argumento que minimice W, y lo que queremos hallar es la sumatoria del error de las medidas al cuadrado, que también se puede ver como el valor esperado. Entonces acá sería mat bb de el valor esperado, es la E mayúscula, así se representa, del valor esperado de 12 de la resta de lo que estamos de x mayúscula por w menos y, que son los datos reales. Bien, como este es una norma
Pues entonces lo que tenemos que hacer es escribirlo como tal, como una norma, y elevarla al cuadrado, porque es la norma al cuadrado. Bien, aquí me quedó mal, perdón, esto es así de esta manera. Y nos falta elevarla al cuadrado. Entonces quedaría de esta manera. Bien. Si le queremos poner regularización, pues entonces, como ya lo vimos, esto es más lambda por la norma de estos elementos. Vamos entonces a copiar esto aquí, que es la norma del W, y lo copiamos de esta manera. Aquí esto es la norma de W de este elemento, se me perdió acá y lo que esto me quedó mal es estos valores, y esto es elevado al cuadrado. Bien, listo. Partiendo de acá, lo que queremos hacer entonces es hallar el gradiente, que el gradiente se expresa como nabla y vamos entonces ahora a decir que es nabla sobre los W, que son los parámetros, es decir, derivar respecto a los parámetros, hallar el gradiente respecto a los parámetros de la función de la función de costo, que pues en este caso la vamos a llamar L, y pues esta función L, coloquémosla con este estilo de letra para que se vea mejor. Entonces esta L pues va a tener la función en X, o el modelo que estamos queriendo estimar, y los parámetros verdaderos. Bien, esto es igual, pues ya sabemos que esto es igual, lo hemos derivado ya varias veces, este modelo lineal, y esto es igual a 2 veces el X transpuesto por XW menos Y más lambda lambda por W, y entonces así quedaría nuestro gradiente. Ahora entonces tenemos dos soluciones, que es la solución analítica, que es acá, lo podemos copiar de esta manera, solución analítica, y la solución pues analítica ya la llamamos varias veces, pues el W óptimo es igual a la pseudoinversa de X por Y. Esto se escribe entonces X transpuesto por X elevado a la menos 1. Bueno, y recuerdo que si tenemos regularización, pues sería ese X transpuesto por X más lambda por la matriz identidad.
Bien, que esto sería entonces la matriz identidad. Bien, aquí tenemos que hacer un espacio y lo obtendríamos así de esa forma. Nos faltaría entonces, copiar X transpuesto por Y, que son las etiquetas que tenemos. Bueno, esa es la solución analítica. Pero también podemos hacer la solución por gradiente descendente, que pues tiene muchas ventajas que la solución analítica no nos da. Muchos de los modelos no los podemos calcular y llegar a una solución analítica. Entonces para eso están los por gradiente descendente. Y estos tienen una ventaja grande, no solo en el ámbito de que cuando no se puede llegar a una solución analítica nos ayudan, sino que también nos ayudan para optimizar modelos con grandes cantidades de datos. Bueno, en este caso WDI va a ser igual a W anterior, pues que en este caso sería WDI menos 1 menos una variable alfa que me va a ponderar el gradiente menos alfa, y porque esta alfa puede ir cambiando en cada una de las iteraciones, por el gradiente que, como ya lo hemos visto, pues entonces es nabla de W de la función de costo. Entonces la función de costo entonces sería matcal_dl, y esto contiene pues nuestro f de x y nuestras etiquetas y. Bien, listo. Teniendo entonces eso en mente, que este es nuestro objetivo, aquí me faltó colocar esto que son ecuaciones. Listo, y entonces de esta manera esto es lo que vamos a mirar en este cuaderno. Bien, vamos a agregar entonces códigos, celdas de código, y lo primero que vamos a hacer es importar NumPy como np, importar matplotlib.pyplot como plt. Bien, vamos a importar también TensorFlow, que vamos a aprovechar las ventajas que tiene TensorFlow, y vamos a importar TensorFlow probabilístico como TFP. Bien, vamos entonces a empezar con lo más básico, una función lineal, y la vamos a resolver por medio de la solución analítica. Entonces tomemos n puntos, 500 en este caso, tomemos un linspace de x en donde este linspace iría desde, supongamos, desde menos 5 hasta 5, desde menos 5 hasta 5, y pues va a tener n elementos, que fueron los que dijimos. Bien, ahora entonces como es una función lineal, pues entonces va a tener dos parámetros, que es w1, que va a ser igual
a 2, para este caso, y W2 que va a ser igual a menos 1. Bien, como ya dijimos, la idea es representarlo no en forma de sumatorias, sino en forma de matricial, por lo tanto xdata va a ser igual a np.c para poder formar el arreglo de nuestro vector x, y lo que tenemos que hacer es un reshape de esto para que quede en vector columna desde menos 1 hasta 1. Y el otro va a ser igual a np, bueno, van a ser unos, y el tamaño de estos unos pues va a ser n, 1. Bien, tenemos que ahora formar el vector w, pues entonces el vector w sería un arreglo de los dos parámetros que tenemos, que es w1 y w2, w1 y w2, y les vamos a hacer un reshape para que queden vectores columna. Reshape de menos 1, 1. Listo. Vamos ahora entonces a calcular y, donde y sería igual a x data. La arroba la vamos a utilizar para hacer multiplicaciones entre matrices, o también podríamos utilizar np.dot, pero pues en este caso es más sencillo hacerlo de esta forma, con arroba. Y vamos a colocar entonces una varianza, porque recordemos que esto tiene ruido, donde la varianza vamos a ponerla de 0.8. Bien, entonces el ruido va a ser igual a np. La raíz cuadrada de la varianza por np.random. Bueno, las vamos a tomar desde una gaussiana y vamos a tomar n puntos, los mismos puntos que tenemos. Recordemos que x lo estábamos analizando con n puntos, entonces y tenemos n puntos y el ruido va a ser de n puntos. O sea que y corrupto por el ruido yn, lo vamos a llamar, va a ser igual a y más el ruido. Bien, finalmente entonces, teniendo esto, pues el ruido también tiene que estar con reshape, debe ser vector fila. Esto es entonces menos 1, 1. Y ahora lo que podemos hacer es plotear. Entonces, si ploteamos esto, plt.plot, tenemos, vamos a plotear primero la original, que es y, que es la original, y luego vamos a plotear plp.plot, vamos a estimar yn, que va a ser, nos va a indicar la señal ruidosa. Bien, vamos a colocarle entonces al xlabel, van a ser las entradas, y en este orden de idea ylabel van a ser las salidas.
También vamos a colocarle la leyenda. Y si entonces ejecutamos este código, pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener, como aquí lo vemos, una señal la cual tiene ruido. Muy bien. Vamos entonces ahora a identificar la resolución por la resolución por la solución analítica, qué pena. Y lo que vamos a hacer entonces es que el W óptimo va a ser igual simplemente a la inversa que está en la librería lineal punto inversa de xdata multiplicado, bueno, xdata traspuesto por xdata multiplicado por xdata también traspuesto por yn. Si ejecutamos pues esta línea, entonces vamos a tener un y estimado que va a ser igual a mi xdata por w óptimo. De esta forma, si yo ploteo plt.plot el y estimado y ploteo también el y original, pues entonces lo que voy a obtener pues es la optimización, la solución analítica. Bien, que obtenemos la misma línea. Bien, si vemos, nos enfrentamos aquí a el ruido. Aquí nos enfrentamos a un ruido que, si vemos, está por encima de la línea, por lo cual la solución analítica, la única solución que nos puede dar es este punto acá. Sin embargo, las dos están muy cerca y, si vemos, tienen la misma pendiente. Bien. Ahora entonces vamos a hacer lo mismo, pero con el gradiente descendente. Y vamos a utilizar entonces la función de autodiferenciación que nos va a permitir hacer esta función. Bueno, esto lo vamos a ver entonces en un siguiente video, en el cual vamos a comparar los dos resultados, cómo vamos a llegar a un resultado similar, y nos va a permitir poder hacer particiones por lotes, que es una ventaja cuando tenemos grandes cantidades de datos. Después vamos a ver la solución también, pero para este caso en una función no lineal. Ya no va a ser una línea recta, sino que va a ser un seno hiperbólico.